Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando y que a mí me emociona muchísimo compartir. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, el arrepentimiento y la redención. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja turca que ha conquistado nuestros corazones. Últimamente han surgido muchísimos rumores, especulaciones y, chismes, sobre lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Su relación, que comenzó de manera tan pública y apasionada, terminó de una forma que dejó a muchos de nosotros con el corazón roto y haciéndonos preguntas sin respuestas. Pero hoy, vamos a centrarnos en algo que ha estado circulando por internet, y que, si resulta ser verdad, cambia completamente la narrativa. Hablo de unas supuestas declaraciones de Hande Erçel, donde admite haber sido injusta con Kerem y reconoce que él siempre estuvo ahí para ella. Imagínense eso. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la carnita, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o a los que simplemente se les ha olvidado, a todos nos pasa, no se preocupen, que se suscriban al canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, lleno de noticias jugosas, análisis profundos y, por supuesto, mucho drama del mundo del espectáculo turco. Créanme, no se lo querrán perder. Además, su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Ok, vamos a ser honestos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una montaña rusa emocional para todos nosotros. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron en Sen Kalkapm, Love is in the air, la química entre ellos era palpable. Y cuando esa química se tradujo en una relación en la vida real, del mundo explotó. Los vimos viajar juntos, reír, apoyarse mutuamente y simplemente irradiar felicidad. Sus fotos en redes sociales eran combustible para el fandom, alimentando nuestras esperanzas de un felices para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, la historia no tuvo el final de cuento de hadas que esperábamos. La ruptura fue repentina y para muchos inexplicable. Rumores de infidelidades, presiones laborales, desacuerdos personales, todo tipo de teorías comenzaron a circular, tratando de dar sentido a lo que había pasado. Ambos, Hande y Kerem, mantuvieron un silencio relativo al respecto, lo que solo alimentó aún más la especulación. Y así, su historia de amor se convirtió en una de misterio y decepción. Pero ahora imaginemos que todo lo que creíamos saber está a punto de cambiar. Imaginemos que Hande Erçel, en una entrevista o en un momento de introspección, realmente admitió haber sido injusta con Kerem. ¿Qué significaría eso? ¿Por qué se sentiría así? Y lo más importante, ¿qué nos dice eso sobre la dinámica real de su relación? Para entender la posible veracidad de estas declaraciones, tenemos que analizar un poco el contexto de sus vidas en ese momento. Sen Kalkapm fue un fenómeno global. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, abriéndoles puertas a oportunidades increíbles, pero también sometiéndolos a una presión mediática enorme. De repente, cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era interpretada, y su vida privada se convirtió en dominio público. Es fácil imaginar cómo esa presión constante podría haber afectado su relación. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban lidiando con un nivel de fama que pocos pueden comprender. La agenda de trabajo era extenuante, los viajes eran constantes y la necesidad de mantener una imagen pública impecable era abrumadora. En ese torbellino de emociones y responsabilidades, es posible que Hande se sintiera abrumada, insegura o incluso resentida. Quizás sintió que Kerem no entendía sus miedos o sus frustraciones. Tal vez sintió que él estaba más cómodo con la atención mediática que ella. O quizás simplemente la dinámica de su relación se vio afectada por la inmadurez y la falta de experiencia en lidiar con una relación tan pública. Ahora, imaginemos la escena. Hande sentada frente a un entrevistador o quizás hablando con un amigo cercano, se sincera sobre sus sentimientos. Admite que en ese momento, no fue capaz de ver todo lo que Kerem estaba haciendo por ella. Reconoce que él siempre estuvo ahí, apoyándola, animándola y tratando de hacerla sentir mejor. Pero ella, cegada por sus propios miedos e inseguridades, no pudo apreciarlo completamente. Podría decir algo como, en ese momento, yo estaba muy perdida. La fama me abrumaba,
no sabía cómo manejar la presión y me sentía muy sola. Kerem siempre trató de ayudarme, de protegerme, pero yo no lo veía. Estaba tan concentrada en mis propios problemas que no fui capaz de ver lo que él estaba haciendo por mí. Fui injusta con él, lo sé. No valoré su apoyo, su amor y su paciencia. Y ahora, mirando hacia atrás, me arrepiento profundamente. Estas palabras, si son ciertas, revelan una vulnerabilidad y una honestidad sorprendentes. Demuestran que Ande ha reflexionado sobre su pasado y ha llegado a una comprensión más profunda de sus propias acciones y motivaciones. También sugieren que, a pesar del dolor de la ruptura, hay un cierto nivel de respeto y cariño que aún persiste entre ellos. Pero, ¿por qué está saliendo esto a la luz ahora? ¿Por qué Ande se sentiría cómoda compartiendo estos sentimientos ahora, después de tanto tiempo? Hay varias posibilidades. Tal vez ha pasado suficiente tiempo para que ella pueda ver la situación con mayor claridad y objetividad. Tal vez ha madurado y aprendido de sus errores. O quizás simplemente siente la necesidad de aclarar las cosas y poner fin a la especulación que ha rodeado su relación con Kerem durante tanto tiempo. Otra posibilidad es que esté tratando de sanar viejas heridas y cerrar un capítulo importante de su vida. Admitir sus errores y reconocer las buenas cualidades de Kerem podría ser una forma de perdonarse a sí misma y avanzar hacia el futuro con una conciencia más tranquila. Independientemente de sus motivaciones, estas supuestas declaraciones tienen un gran impacto. No solo cambian nuestra percepción de la relación entre Ande y Kerem, sino que también nos recuerdan que todos somos humanos y que todos cometemos errores. A veces las personas que más nos aman son las que más dañamos, simplemente porque estamos demasiado cegados por nuestros propios miedos e inseguridades para ver la verdad. Ahora, vamos a hablar de Kerem. ¿Cómo podría reaccionar él ante estas declaraciones, si es que son ciertas? Es difícil saberlo con certeza, ya que él siempre ha sido muy reservado sobre su vida personal. Pero conociendo su personalidad y su carácter, es probable que las reciba con comprensión y empatía. Kerem siempre ha parecido ser una persona muy madura y sensata. Es posible que él ya supiera que Ande se sentía así en ese momento y que, de alguna manera, haya aceptado sus limitaciones y sus errores. Incluso podría haberla perdonado hace mucho tiempo. Si él escucha estas declaraciones, es probable que sienta una mezcla de emociones. Por un lado, podría sentirse validado y reconocido por el hecho de que Ande finalmente reconozca su apoyo y su amor. Por otro lado, también podría sentir tristeza y decepción al recordar los momentos difíciles que vivieron juntos. Pero en última instancia, es probable que Kerem vea estas declaraciones como una señal de crecimiento y madurez por parte de Ande. Podría sentir que ella finalmente ha encontrado la paz y la aceptación y que está lista para seguir adelante con su vida. ¿Y qué significa todo esto para el futuro? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿verdad? Siendo honesta, es imposible saberlo con certeza. El tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, estas supuestas declaraciones de Ande nos han recordado algo importante: el amor verdadero nunca muere. Aunque una relación termine, los sentimientos de cariño, respeto y admiración pueden permanecer vivos en el corazón para siempre. Y quizás, solo quizás, te sea el primer paso hacia una nueva etapa en la relación entre Ande y Kerem. Una etapa de amistad, comprensión y perdón. Una etapa donde puedan recordar los buenos momentos que compartieron juntos y dejar atrás el dolor y la decepción del pasado. Claro, también existe la posibilidad de que esto no cambie nada. Que ambos sigan sus caminos por separado y que su historia de amor quede como un recuerdo agridulce. Pero incluso si ese es el caso, el hecho de que Ande haya reconocido sus errores y haya expresado su gratitud hacia Kerem es un paso importante. En un mundo lleno de superficialidad y falsedad, es refrescante ver a alguien ser honesto y vulnerable sobre sus sentimientos. Y eso es lo que hace que estas supuestas declaraciones de Ande sean tan impactantes y resonantes. Ahora, quiero hablar un poco sobre la reacción del público ante todo esto. Como ya saben, el fandom de Ande y Kerem es enorme y apasionado. Han seguido su relación desde el principio y han invertido mucho tiempo y energía en apoyarlos y animarlos. Por supuesto, la ruptura fue un golpe duro para muchos fans. Se sintieron decepcionados, confundidos e incluso traicionados.
Y ahora, con estas supuestas declaraciones de Ande, las emociones están a flor de piel otra vez. Algunos fans están emocionados y esperanzados de que esto pueda significar una reconciliación. Otros son más cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones. Y otros simplemente están felices de ver que Ande está siendo honesta y sincera sobre sus sentimientos. Pero, independientemente de la reacción individual de cada fan, creo que todos podemos estar de acuerdo en que es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem y darles el espacio que necesitan para lidiar con sus emociones. No debemos presionarles ni exigirles nada. Debemos simplemente apoyarlos y desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan hacer. Al final del día, la relación entre Ande y Kerem es asunto suyo y de nadie más. Nosotros como fans podemos tener nuestras opiniones y nuestras esperanzas, pero debemos recordar que no tenemos derecho a entrometernos en su vida personal ni a juzgar sus decisiones. Así que por favor mantengamos la calma, seamos respetuosos y dejemos que Ande y Kerem sigan su camino. Y crucemos los dedos para que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, quiero recordarles a todos que la vida es demasiado corta para estar tristes y amargados. Debemos aprender de nuestros errores, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante con optimismo y esperanza. La historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede ser complicado, doloroso e incluso confuso. Pero también nos enseña que el amor verdadero nunca muere y que siempre hay una oportunidad para el perdón y la redención. Así que si estás pasando por un momento difícil en tu vida amorosa, recuerda que no estás solo. Todos hemos estado ahí y todos hemos cometido errores. Pero lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante con una actitud positiva. Y por supuesto, recuerda que siempre puedes contar con el apoyo de tus amigos, tu familia y tu comunidad. No tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Y no te olvides de que siempre hay luz al final del túnel. En resumen, hoy hemos hablado sobre las supuestas declaraciones de Ande Erçel, donde admite haber sido injusta con Kerem Bürsin y reconoce que él siempre estuvo ahí para ella. Hemos analizado el contexto de su relación, las posibles motivaciones de Ande y la posible reacción de Kerem. También hemos reflexionado sobre la reacción del público y la importancia de respetar la privacidad de ambos. Y finalmente hemos aprendido una valiosa lección sobre el amor, el perdón y la redención. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y saber que puedo contar con su apoyo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escucharme y a compartir sus opiniones conmigo. De verdad, son los mejores. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las declaraciones de Ande son sinceras? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Ande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y por último quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que sé que les encanta. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre traeré las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por estar aquí y espero verlos en mi próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.